Hay algo muy brillante en el futuro para cada uno de nosotros de parte del Señor. Pero iglesia, eso también trae consigo dudas y temores. ¿Cuántos tienen dudas y temores muchas veces? ¿No es cierto? De las cosas que vendrán, más ahora que nunca. Más ahora que nunca. Posiblemente estamos nosotros hoy en este lugar y hemos llegado a esta reunión con las últimas esperanzas. Tal vez hemos llegado con los últimos centavos en nuestro bolsillo, yo no sé. O tal vez llegaste con los últimos exámenes médicos desfavorables, que no son alentadores. Tal vez llegaste con amenazas en tu vida, con temor de ser asaltado tal vez en la calle, con la última gota de paciencia, con tu esposo, con tu esposa o con tus hijos. Tal vez llegaste con la última noticia de enfermedad. No sé cómo llegamos hoy a este lugar. O tal vez llegaste hoy a este lugar, querida iglesia, con el temor de volver a equivocarte, de volver a fallar, o con el miedo a una llamada inesperada que no quieres que suceda, o llegaste con el miedo colectivo que hay hoy en las calles, ¿no es cierto?, en toda nuestra ciudad, en todo nuestro país. Llegaste a este lugar mirando a todos los lados, desconfiando de todos los que están a tu alrededor. Llegaste preocupado por ese bulto que tienes en el brazo o tienes en la espalda y no sabes qué es, y pensamientos de enfermedad y muerte vienen a tu mente. Sospechas que es algún tumor, algo extraño. O llegaste con ese malestar en tu cuerpo que no pasa, o con la preocupación del nuevo vecino que se mudó al barrio y que parece que no es una persona muy confiable. Llegamos con miedos y temores. ¿Has sentido miedo y temor alguna vez? Hoy existe un miedo, iglesia, y un temor y una histeria generalizada que nos quita la tranquilidad y la paz. Vemos en las noticias que se están colocando bombas en diferentes lugares. Escuchamos en las noticias cómo una joven se suicida a causa del bullying. Tenemos temor. Estamos escuchando cómo son acribillados 9 pescadores en la ciudad de Esmeraldas. Escuchamos violencia, secuestros, extorsiones. Escuchamos cómo muchas personas que se esfuerzan cada día para levantar un negocio están siendo extorsionados o con estas famosas vacunas. Nos da miedo salir a las calles. La policía recomienda mejor no salgas a lugares públicos. Hay un temor y un miedo que yo creo que también nos invade a nosotros. ¿Está conmigo? Yo creo que usted también tiene miedo y temor de que algo puede suceder. Escuchamos unas motocicletas y nos asustamos. Vemos cómo delincuentes, aún sin respetar la vida, entran en las casas y aún pueden asesinar a una persona inocente. Hay un miedo y un temor colectivo en este país. Hay un miedo y un temor y posiblemente una indignación con autoridades que pareciera que no hacen nada y que no toman cartas en el asunto. Es la realidad que estamos viviendo hoy, querida iglesia. Y en medio de ese miedo y de ese temor, tú y yo estamos moviéndonos todos los días. En medio de esas preocupaciones, estamos moviéndonos todos los días. El miedo hace eso: descontrolarnos, preocuparnos, meternos en una prisión. Y no nos permite salir para vivir con la libertad que Cristo nos dio, para vivir con alegría y con gozo, sino que estamos preocupados todo el tiempo, encarcelados en el miedo. No queremos dejar la casa sola, no queremos parquearnos si tenemos vehículo en algún lugar, no queremos coger un trole o un transporte público en altas horas de la noche. Estamos siempre preocupados, ansiosos. Nuestra mente está pensando en cómo podemos librarnos del miedo y del temor. Creo que somos cada uno de nosotros parte de esto. Ahora te invito, iglesia, imagínate un día sin sentir ninguna clase de miedo. Imagina solo un día sin tener miedo de nada. Imagina solo un día sin miedo al fracaso. Solo un día sin miedo a una tragedia. Solo un día sin temor a que el mensual no te alcance para ese mes. Solo imagínate un día
sin el miedo de que a tus hijos o algún familiar sufra algún accidente, o de que a tus hijos les hagan bullying en el colegio. Imagina un día sin sentir miedo de discutir o pelear con tu cónyuge, o descubrir que te está siendo infiel, o el miedo a la reacción de tu jefe en el trabajo, o con el miedo de qué vas a comer mañana. Imagínate un día sin miedo. ¿No sería algo fantástico? ¿No sería algo maravilloso despertar un día y no tener miedo de nada? Hay un superhéroe de Marvel, ¿no es cierto?, que se llama el hombre sin miedo. No tener preocupación ni temor de nada, ser invencible. Sería algo fabuloso. Seguramente serías muy feliz de esa manera y seríamos muy felices, iglesia. Pero hoy quiero compartir contigo y no quiero hablarte de las razones por las que tienes miedo, temor. Porque posiblemente la psicología y algún terapeuta te puede ayudar a detectar por qué tienes miedo. Quiero hablarte en esta mañana y afirmar en ti que el miedo no tiene que definir tu vida ni tus acciones. ¿Está conmigo? Quiero afirmar que el temor no tiene que definir tu vida ni tus acciones, porque la palabra dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Hoy quiero despertar tu conciencia y tu mente para que salgas a las calles cubierto con la preciosa sangre de Cristo y que no tengas temor porque Cristo está de nuestro lado. Te invito a leer Mateo capítulo 28, versículo 20, si lo podemos tener en la versión Reina Valera en la pantalla y usted lo puede buscar en su Biblia. Mateo capítulo 28, versículo 20. Y quiero que pongamos especial atención en la segunda parte de este versículo. Después de los 2 puntos, el Señor Jesús, después de esos 2 puntos, le dice a todos sus discípulos: y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuántos creen eso? El Señor te dice hoy, iglesia, a ti y a mí: he aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Cierre sus ojos, vamos a orar. Amado Dios, hoy nos rendimos delante de tu presencia. Padre, hoy ponemos nuestra vida delante de tu presencia, Señor, para que tu palabra fiel, viva y eficaz nos hable, Señor, en este día y nos ayude a seguir adelante. Estamos viviendo días de terror, de miedo, de dolor, de tristeza. Padre, ¿cómo la iglesia debe reaccionar frente a eso? Si primero no tiene la seguridad de que, como hemos leído en este versículo, tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin. Yo te pido que pongas tu gracia y tu Espíritu Santo sobre cada persona que está en este lugar para salir victoriosos de aquí, Dios. Y sobre mi vida, Padre, para poder compartir el mensaje de tu palabra en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El miedo, iglesia. El miedo que se define como, en primer lugar, una sensación de angustia provocado por la presencia de un peligro real o imaginario. Una angustia provocada por un peligro latente que puede ser real o puede estar en tu mente. También el miedo se define como un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que tú deseas. Es esa sensación de desconfianza, de decir: algo terrible va a pasar, algo malo va a suceder. Y las redes sociales nos invaden de las posibilidades de cosas negativas. Va a haber un gran terremoto en el Ecuador, el Cotopaxi va a erupcionar. Dejaron libre a los líderes de las pandillas, de los tiguerones y tantas cosas. Y estamos pensando siempre: algo terrible va a suceder. El miedo nos absorbe, nos atrae, nos conquista muchas veces en nuestro corazón. Pero ¿sabes qué? Quiero mencionarte primero 3 versículos poderosos que están en la palabra de Dios. Dice Isaías capítulo 41, versículo 10, y si tú lo tienes puedes subrayarlo en este momento. Isaías 41, versículo 10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo.
Siempre te ayudaré y siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Gloria a Dios. No temas porque yo estoy contigo. Dice también el Salmo 23, versículo 4, algo maravilloso. Aunque andes por valle de sombra y de muerte, no temerá tu corazón porque yo estaré contigo. Mi vara y mi cayado te infundirán aliento. ¿Alguien dice gloria a Dios? Aunque andes en los lugares más oscuros, el Señor te recuerda lo mismo lo que le dijo a los discípulos: yo estaré contigo. Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. ¿Alguien dice amén? El Señor nos recuerda hoy, al igual que esos discípulos, que Él está con nosotros. El mundo puede trastornarse, pueden suceder muchas cosas, pero si Jesús está con nosotros, nada nos va a suceder. Todo está bajo el control del Señor. Y sabe que por eso Jesús les pregunta. Hay una historia fascinante en los evangelios, preciso en el libro de Mateo, en el libro de Marcos, también en Juan. Hay una historia fascinante. Y en esa historia Jesús le pregunta a sus jóvenes discípulos que estaban totalmente mojados, asustados, nerviosos, sin saber qué hacer. El Señor Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿por qué tienen miedo? No sé si se imagina usted en este momento de qué historia le estoy hablando. Haberles preguntado en ese momento a los discípulos por qué tienen miedo es como haberle preguntado a una persona que está en una piscina por qué está mojado. Esa historia fascinante que está en Mateo capítulo 8 nos cuenta de que Jesús estaba con sus discípulos atravesando el mar. Y de pronto se desató una terrible tormenta que nadie sabía qué hacer. Y que Jesús, que estaba durmiendo, se levanta y les dice: ¿por qué tienen miedo? Uno de ellos, Mateo, recuerda la tormenta. Mateo 8:28. Es una tormenta impresionante. Claro, imagínense. Pedro, Andrés y Juan, que son pescadores, tienen un poco más de experiencia. Pero ¿qué hace Mateo, un cobrador de impuestos, en una barca, en una tormenta en medio del mar? Yo me imagino a él vomitando por todo lado, agarrándose de donde más puede, diciendo: nos morimos, es una tormenta impresionante. Es una tormenta que salta en un momento como un león rugiente. Y a veces los miedos son así, nos saltan de repente. No estamos esperando que sucedan. Pedro y Juan son pescadores y ellos saben que hay tormentas y están también preocupados. Y lo que es interesante es que quien estaba en la barca, ¿quién era? Jesús. Déjame decirte, iglesia, que subirte a la barca con Cristo implica que habrá terribles tormentas en tu vida. ¿Alguien dice amén? Subirte a la barca con Cristo implica que habrá terribles momentos en la vida, pero Él está en la barca y no tenemos nada que temer. Ser cristiano o ser seguidor de Jesús no implica que estamos exonerados de pasar momentos terribles. No significa que estás exonerado de pasar por pruebas y dificultades. No significa que no va a pasar nada en tu vida. No significa que no vas a tener miedo en algún momento. Pero sí significa que Jesús está en la barca contigo y por esa razón nada debemos temer. Él está con nosotros. Y he aquí estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y los hijos de Dios estamos tan propensos a enfermedades, estamos tan propensos a accidentes, estamos tan propensos a enfermarnos de cáncer, a ser asaltados, estamos tan propensos a enterrar a un hijo o a un ser querido, o a luchar contra una adicción o contra un miedo. Pero lo que marca la diferencia es que esta barca está Jesús, nuestro Salvador.
Hay millones de cosas que nos causan temor, cosas que están dentro de nosotros y cosas que están fuera de nosotros. Cosas como una fobia tal vez que se desarrolló en el transcurso de tu vida, pero también cosas con las que no tienes control, como lo que se está viviendo el día de hoy en las calles. Y el Señor Jesús dice a sus discípulos y te dice ahora a ti, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué te atemorizas? ¿Por qué tienes terror? No es la falta de tormentas el que nos distingue de los demás, sino que Jesús está en la barca con nosotros en medio de las tormentas. No es la falta de tormentas lo que nos distingue de los demás, sino que Jesús está con nosotros en la barca en medio de las tormentas. Y Jesús te dice hoy, posiblemente la tormenta es impresionante, te aterroriza. Posiblemente las nubes están oscurecidas, totalmente negras, hay una neblina, hay olas que se levantan de forma impresionante delante de ti. Pero Él te dice hoy, yo tengo el control. El Señor tiene el control, iglesia. El Señor es creador del universo, de los cielos, de la tierra. Él está al control de todas las cosas que suceden. Él está al control de todo lo que pasa a tu alrededor. Ahora mira, en Marcos 4, 38, 40, vamos a ir a este evangelio de Marcos. Marcos añade algunas cosas interesantes. Marcos 4, versículos 38 al 40, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, Marcos 4, 38. Dice, y ahí tienen la pantalla, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dicen, Maestro, ¿no tienes cuidado que nos morimos? O sea, la desesperación de Marcos al escribir, dice, los discípulos estaban diciendo, no tienes cuidado que nos morimos, Maestro. ¿Qué puedes identificar en la vida de Marcos? ¿Acaso no sabía él con quién estaba en la barca? ¿No puedes ver que esta situación nos está hundiendo? ¿Alguien ha dicho alguna vez lo que Marcos está diciendo en este momento? Señor, ¿no te das cuenta que me estoy hundiendo? ¿No te das cuenta que el temor me está invadiendo? ¿No te das cuenta que esta situación me va a hacer perecer, que no hay escapatoria, que no hay salida? Detalle interesante que pone Marcos en la escritura. En otras palabras, ¿no te importa que nos vamos a ahogar? Claro, como tú eres Jesús, puedes salvarte, ¿y nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿No te importa? ¿No tienes interés en nosotros? Eso es lo que hace el temor. Inundarnos. Antes de que los discípulos fueran inundados por las grandes olas, estaban siendo inundados por el temor en su corazón. Y muchas veces antes de que sucedan las cosas, nosotros somos inundados por el miedo. Antes de que el médico te confirme que tienes una enfermedad, entraste a googlear todo lo que tiene que ver con el dolor que estás sintiendo. ¿Y qué será este dolor que tengo? Ay, dice que puede ser esto y puede ser esto. Y tu corazón y tu mente y tu semblante se constriñen y se entristecen porque hay posibilidades. Siempre el temor y el miedo te van a inundar antes que la misma cosa que te está preocupando en ese momento. Y cuando pierdes el control de las cosas, pierdes todo. Cuando como persona pierdes el control de las cosas, te sientes derrotado, te sientes sin esperanza, nos sentimos acabados. Cuando el poco control que teníamos se esfuma, sentimos que todo se ha deshecho y que ya no hay esperanza delante de nosotros. ¿Cuántos conocen a una persona controladora? ¿Nadie conoce a una persona controladora? Como esas esposas, cuando usted está manejando, vira a la derecha, vira a la izquierda, pon las plumas, pon direccional, frena, va a cruzar una persona y te están controlando todo el tiempo.
O que dice, diles algo a tus hijos, y cuando empiezas a decir algo, ellas empiezan a decir algo encima. Personas que les gusta tener el control de todo, que nada se les escape de las manos. Cuando pierden el control, qué angustia. Qué angustia. Cuando no estás en el control de las cosas, qué angustia puede venir a tu mente. Y déjame decirte algo, iglesia, hoy, la fe se manifiesta cuando dejas de tener el control. La fe se manifiesta en tu vida cuando dejas de controlar las cosas. Cuando dejas de pensar que todo está planificado. Es que llego a tal hora, es que esto voy a hacer, vamos a comprar esto, mi jefe, lo de acá. Tienes un marco, y cuando todo eso se desbarata, la fe viene a tu vida. Cuando no tienes el control de nada, viene la fe. Y eso es precisamente lo que Dios busca. Pedro, Juan, Andrés eran expertos pescadores, pero en ese momento reconocieron que no tenían el control de la barca. No tenían el control de la barca. El único que tenía el control de la barca era un carpintero que posiblemente había construido la barca, pero no sabía lo que eran unas tormentas en alta mar. Era Jesús. Por eso hay personas que son tan perfeccionistas, tan planificadas, que se frustran y se hunden cuando no tienen el control. Debemos aprender a dejar que la fe venga a nuestra vida cuando hemos perdido el control total de las cosas. Cuando dices, yo sí tengo fe, pero aparte el médico también me dijo que con estas pastillas me puedo curar. Yo sí tengo fe, pero mi hermano me dijo que me puede ayudar como garante para este crédito porque tengo que pagar deudas. Yo sí tengo fe, pero mi amigo me dijo que él puede hablar con el jefe para que me hagan un ascenso. Déjame decirte, iglesia, eso no es fe. Porque en todo eso todavía parece que tienes algo de control. Eso no es fe. ¿Cuándo se manifiesta la fe? La fe llega cuando el médico te dice, ¿sabe qué? Vaya con su familia porque a usted le quedan 5 días de vida y nada más. No tienes el control, llega la fe a tu vida. ¿Cuándo llega la fe a tu vida, querida iglesia? Cuando el banco te rechaza el crédito o tu amigo te falla, el que te iba a prestar el dinero. Ahí llega la fe a tu vida. O cuando no te ascienden, sino que te despiden del trabajo. Te dice, venga, llámele al fulano de tal, quiero conversar. Llámele a Jaime Almeida, quiero hablar con él. Va contento porque va a su ascenso y le entregan el despido. Dejas de tener control. Necesitas tener fe en ese momento, querida iglesia. Cuando recibes una llamada extorsiva para decirte que tienes que pagar porque tienes un negocio y te llenas de miedo, ahí tiene que venir la fe a tu vida. O cuando te dijeron que tienes 5 días para desalojar la casa y no hay nadie que haga nada al respecto, ahí llega la fe a tu vida. La fe va a llegar cuando dejes de tener el control de las cosas. Porque, iglesia, el miedo te destroza. Señor, ¿no ves que estamos pereciendo? ¿No ves que estamos muriendo? Marta y María le dicen a Jesús, Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. El miedo te destroza por dentro. Pero si tu oscuridad es el temor y el miedo, es el miedo y el temor lo que debes enfrentar. ¿Alguien dice amén? Si tu oscuridad es la ansiedad, el miedo de lo que está sucediendo alrededor, es eso lo que tienes que enfrentar. El temor impide que le saques al máximo provecho a la situación en la que te encuentras. El temor te debilita y te paraliza y no puedes escudriñar en tu mente y tu corazón, en la presencia de Dios, las acciones que puedes tomar en ese momento. El temor te desarma totalmente. ¿Y sabes qué, iglesia? Necesitas coraje y valor en medio de las circunstancias más difíciles.
Como saber qué haces cuando tu matrimonio se está desmoronando, o cuando tu trabajo va de mal en peor, o cuando en una adicción se sale de control en tu vida, o cuando no tienes ni qué comer ni darle a tu familia. ¿Qué puedes hacer? Anota 3 cosas rapidísimas que voy a mencionar en este momento. Primero, la forma de enfrentar el miedo y el temor es: anímate. ¿Alguien dice amén? Anímate en medio del temor y del dolor. Animarse quiere decir fuerza o energía para enfrentar algo. Cuando estás en temor, toma fuerza y energía para enfrentar aquella cosa que está viniendo delante de ti. Anímate, iglesia. Mira lo que dice Romanos 8, 31 al 39. Y yo quiero que tú vayas leyendo conmigo juntos cuando los versículos estén en pantalla o si tienes en la Biblia. Romanos capítulo 8, 31 al 31, Juan 16, 33, Juan 16, 33. Yo quiero que leas conmigo este versículo. Juan 16, 33. Y si puedes, subráyalo en tu Biblia. Dice la palabra del Señor: les he dicho todo lo anterior para que en mí tenga paz. Y ahora escucha esto: aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Anímate. El Señor dice: aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. ¿Quién no ha tenido pruebas y tristezas? Amén. Los que levantan la mano no han tenido pruebas y tristezas. Ahora levanten los que sí han tenido pruebas y tristezas. Les dice un juego de palabras, ¿no? Y el Señor Jesús les está diciendo a sus discípulos, después de una conversación en la que le están diciendo: por causa mía les van a perseguir, por causa mía les van a maltratar, por causa mía les van a poner tropiezo en todo lado, pero anímense, anímense porque yo he vencido a ese mundo. Lo primero que tienes que hacer es animarte en el Señor. Sacúdete del temor y del miedo y de la angustia y dile: Señor, yo aquí me animo. No me va a vencer. Número 2, confía. ¿Quieres vencer el temor y el miedo? No solo anímate, sino que confía. Y confía en fe. Confía creyendo en el Señor. Y ahora sí quiero leerte Romanos capítulo 8, del 31 al 39. Confía en el Señor. ¿Cuántos confían en Dios? Sabe que decimos confiar en Dios, pero cuando llega la prueba no confiamos en Dios, confiamos más en otras cosas. ¿Sabe que yo estaba antes de leer esos versículos hablando con mi esposa? Y a veces recibo en el Instagram muchos de estos videos o estos reels acerca de lo que está haciendo Nayib Bukele en El Salvador. Y yo le digo a mi esposa: aquí necesitamos un Bukele en el Ecuador. Y mi esposa me queda viendo y me dice: aquí necesitamos a Cristo en el Ecuador. Necesitamos confiar no en los sistemas ni en los hombres, sino en nuestro Dios Todopoderoso. Mira lo que dice la palabra, no sé si lo tenemos, Romanos capítulo 8, versículos del 31 al 39. Quería leerlo en Reina Valera, pero no tenemos en la pantalla. Voy a leer en la versión que tengo, la Nueva Traducción Viviente. Romanos 8, 31 al 38. Dice: ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros, iglesia? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Qué dice la palabra? Mire lo que dice esta versión, la versión Reina Valera.
¿Quién nos separará del amor de Jesús? Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni muerte, ni espada. Nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Será que las aflicciones? ¿Será que el dolor? Nada nos puede separar del amor de Dios. Versículo 35, versículo 36. Como dice la Escritura, por causa de ti nos matan cada día, nos tratan como ovejas de matadero. 37, claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestros temores de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en la profundidad. De hecho, nada en toda la creación puede jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Confiemos en el Señor, iglesia, porque nada ni nadie nos puede arrebatar de su mano. Número 3, anímate, confía y toma autoridad. ¿Cuántas veces frente al temor nos dejamos vencer, nos derrota, nos volvemos como mansos cachorros? Y el Señor nos está diciendo no que tomes el control de lo que no tienes el control, sino que tomemos autoridad. Asumir la responsabilidad, porque tú y yo somos responsables de enfrentar los temores. Mira lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 19. Lucas capítulo 10, versículo 19 dice: miren que les ha dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar sobre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. He aquí que les ha dado autoridad. ¿Quién nos ha dado autoridad? Usted puede pensar que Dios le ha dado autoridad a usted. ¿Y por qué tenemos miedo entonces? Puedes pensar que Dios te ha dado autoridad, dice, para tomar serpientes en tus manos, para pisotear escorpiones, y no te harán daño. Hay una secta del cristianismo en los Estados Unidos que literalmente, cuando están en sus reuniones, abren cofres con serpientes y la gente empieza a tomarlas en sus manos, basados en este versículo. El Señor no quiere decir eso. Quiere decir que cualquier cosa que enfrentes, Él la ha puesto bajo tus pies porque te ha dado autoridad a ti sobre cualquier situación. Y tú puedes ejercer esa autoridad. ¿Cómo? Animándote, confiando en Dios, y toma la autoridad, querida iglesia, porque Dios te la ha delegado a ti. Déjame decirte hoy que la fe verdadera viene para destrozar el miedo que se levanta como ola gigantesca delante de ti, porque Jesús tiene el control sobre la ola. ¿Sabe por qué? Porque Él te invitó a la barca. Él te dijo: sube a la barca conmigo. Él te dijo: yo estaré contigo donde quiera que vayas. Cuando una tormenta perfecta se levanta para volcar tu matrimonio, cuando una ola perfecta se levanta para ahogar los sueños de Dios en tu vida, conviértete en un domador de tormentas, porque Jesús está contigo, surfeando a tu lado. No hay temor que se pueda desarrollar en nuestra vida. Por eso Dios está tan preocupado de que tú y yo nos demos cuenta de que si Él está, no debemos temer a nada. Ahora escuche esto, estoy por terminar. No sé si Lachito puedes venir. ¿Sabe cuántas veces dice la Biblia: no temas? ¿Usted sabe cuántas veces dice la Biblia: no temas? Desde el Génesis al Apocalipsis, la Biblia dice 365 veces: no temas. No son 366 ni 364, son 365. ¿Está pensando lo mismo que yo? Dios tiene un no temas para cada día de tu año.
Dios tiene un no temas, no tengas miedo para cada día. Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, el Señor te dice: no temas, porque yo estoy contigo, iglesia. No tengas miedo. Yo no me bajo de la barca, porque yo te invité a navegar conmigo. Los discípulos no lo podían creer. No lo podían entender. Él está en la oscuridad alumbrando tu vida. Los discípulos, al ver a Jesús, diciéndoles: ¿por qué tienen miedo? ¿Sabe lo que hizo Jesús? Se levantó su mano contra la tormenta y la tormenta se calmó. No puedes pensar que en lo que estás viviendo hoy posiblemente Jesús está dormido por unos segundos. Estás descontroladamente diciendo: Señor, nos ahogamos. Solo el movimiento de su mano puede calmar la más terrible tormenta en tu vida. Aquíétate, mar, aquíétate, tormenta. Y los discípulos decían: ¿de qué está hecho este hombre que tiene poder sobre la naturaleza? Porque Él es el Dios de la naturaleza. Ahora tú puedes pensar: pastor, es verdad, pero muchas veces esos miedos se hacen realidad. La enfermedad ha llegado, la escasez ha llegado, la angustia ha llegado. Pero Jesús está en la popa y tal vez no lo ves porque está en la parte de atrás, diciéndote: anímate, confía y toma autoridad. Miedo es dejar que tus circunstancias se interpongan entre tú y Dios, pero fe es dejar que Dios se interponga entre tú y tus circunstancias. Deja que Dios se interponga hoy entre tú y tus circunstancias. Y Jesús les dijo a muchos: no temas. El Señor Jesús dijo: no teman a quien puede matar el cuerpo, porque no pueden matar el alma, porque son míos y me pertenecen. El Señor les dijo a esos 10 leprosos que llegaron y se postraron: no teman, sean sanos. El Señor le dijo a Marta, María: no temas. Y después dijo: Lázaro, sal fuera. Les dijo a sus discípulos: busquen primero el reino de Dios, mi pequeño rebaño. El Señor te está diciendo hoy: no tengas miedo. Un hombre buscaba la sanidad desesperadamente para su hija, y de repente viene un criado y le dice: ya no molestes al maestro porque tu hija se murió. Y el Señor le dice: no temas, anda a tu casa y estará con vida. El Señor te está diciendo: no tengas miedo en ninguna circunstancia de tu vida. Te voy a pedir que te pongas de pie y voy a terminar contándote algo. Ponte de pie. Existe una colección de libros fantásticos escritos por C.S. Lewis, las Crónicas de Narnia. No sé si usted ha escuchado o ha visto las películas. Y en uno de esos libros, llamado El león, la bruja y el ropero, o El león, la bruja y el armario, C.S. Lewis, que era un teólogo protestante, que escribió muchas historias relacionadas a la fe y a la Biblia, pero dándoles un tinte de fantasía, escribió algo que es poderoso y que me encanta. Él escribió esto, escuche bien, y lo puede tener en pantalla también para que lo lea. Dice: la injusticia verá su fin cuando Aslan, que es este poderoso león, cuando Aslan vuelva por aquí con su potente rugido, las penas habrán desaparecido. En cuanto a los colmillos muestre, el invierno estará herido de muerte, y cuando agite su melena,
regresará la primavera. No hay nada que temer. ¿Alguien dice amén? No hay nada que temer, iglesia. Levanta tus manos y dile al Señor: no quiero temer, Dios. Ahora mismo que levantas tus manos, pon tus más profundos miedos, sácalos a la luz delante del Señor. Los más profundos temores que tengas en tu corazón, a quedarte solo, a la soledad, a la enfermedad, al cáncer que estás viviendo, a perder el dinero, a perder tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu familia, a perder el trabajo, a ser extorsionado en tu negocio, a recibir una llamada inesperada. Todos los temores y miedos que están en tu corazón, en lo más profundo, sácalo a la luz ahora. Sácalo a la luz. Porque como dice este escritor, el invierno está herido de muerte y cuando agite la melena regresará la primavera. No hay nada que temer. Y recuerda todos los versículos que hemos leído hoy. Hoy ahí cerrado tus ojos. Recuerda todo lo que el Señor te ha dicho hoy. He aquí, estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Recuerda lo que te dijo el Señor en Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia. Recuerda el Salmo 23, versículo 4. Cuando hayes por bandes de valle de sombra y de muerte, no temas porque yo estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor y tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. ¿Alguien dice amén?